Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy hablaremos del desgaste irregular de los neumáticos. Ya con anterioridad hemos hablado en múltiples ocasiones de la importancia que tienen los neumáticos como elemento de seguridad, la gran importancia que tienen como elemento de seguridad activa, seguridad primaria. De ahí la necesidad de un correcto mantenimiento. Un correcto mantenimiento que pasa, por supuesto, por mantener las presiones adecuadas. Las presiones es recomendable revisarlas al menos 2 veces al mes y como mínimo una vez al mes, pero al menos lo recomendable es que sean al menos dos. Pero no solo hay que revisar la presión de los neumáticos, sino también el estado general. Por ejemplo, que no presente desgastes irregulares como los que vamos a comentar hoy, que no presenten cortes, deformaciones, que todo ello pues podría suponer un riesgo en la seguridad. Bien, imaginamos, vamos a dibujar lo que sería la banda de rodadura de un neumático. Imaginamos que esta es la banda de rodadura. Y yo observo que los neumáticos de un vehículo pues se desgastan más por el centro. Se desgasta considerablemente más por el centro que por los lados de la banda de rodadura. Bien, ¿a qué puede ser debido? Pues principalmente un desgaste más acusado en el centro es debido a una presión de inflado superior a la adecuada, a la recomendada en este caso. Esa presión de inflado superior, pues, ¿qué supone? Que recordamos que en un neumático de un turismo, por ejemplo, la superficie que está en contacto con el suelo, cada neumático es equivalente a la palma de una mano. Bien, pues si decimos que la presión es más elevada, que solo pisa correctamente el centro, pues imaginamos que va a haber todavía menos superficie. Si ya hay poca superficie en contacto, más o menos la palma de una mano, en el caso de un turismo, por cada neumático, pues si tiene más presión de la necesaria, pues va a pisar menos superficie del neumático, con el riesgo que eso supone. Por ejemplo, que se alargue la distancia de frenado. Además de una menor estabilidad del vehículo y mayor riesgo de aquaplaning. Son muchos los riesgos derivados de esta presión superior a la recomendada. Bien, ¿y si yo observo por el contrario que el desgaste de los neumáticos es más acusado por los laterales de la banda de rodadura, por ambos laterales, por ambos hombros de la banda de rodadura del neumático, más por los lados que por el centro? Bien, pues al contrario, eso puede estar ocasionado por una presión de inflado inferior a la adecuada. Esa presión de inflado inferior a la adecuada también supone que haya menos superficie en contacto con el suelo, mayor riesgo, y además el neumático pues tiende más a coger más temperatura, a calentarse más, con el elevado riesgo que puede suponer más aún de que ocurra un reventón del neumático mientras estamos circulando. Y eso, como digo, el desgaste más acusado por ambos laterales suele ser con una presión de inflado inferior a la necesaria, menos presión de la necesaria. Bien, otro caso que podríamos observar en cuanto al desgaste irregular de los neumáticos es que se desgaste más por uno de los hombros, es decir, por uno de los lados de la banda de rodadura solo. Me da igual que sea uno u otro. ¿A qué puede ser debido? Bien, pues principalmente puede ser debido a un paralelo, un paralelo inadecuado. ¿Qué quiere decir el paralelo? Pues es la geometría de suspensión, de dirección, la forma que tiene de pisar ese neumático en ese vehículo concreto, lleva unas cotas, unos valores. Pues el paralelo, la delineación, tiene que estar en los valores adecuados para ese vehículo, la forma de pisar que tiene, por así decirlo, la banda de rodadura en el suelo. Si esos valores no son los adecuados, el ángulo de caída, convergencia, divergencia, pues puede suponer que, por ejemplo, se desgaste más por un lado o por otro, uno u otro. En cualquiera de los dos casos, pues menos superficie en contacto, más riesgo. Aparte de que, como es irregular,
la parte que está en contacto pues supone en sí mismo más riesgo, no solo por la reducción de superficie, sino porque hay en un sitio más, más parte en contacto que no, de la banda de rodadura. Bien, seguimos con el desgaste, con otros desgastes irregulares de los neumáticos. Es posible observar también a veces que algunos neumáticos, si los vemos aquí la llanta, sería la llanta, esto sería el neumático, bueno, aquí está la banda de rodadura, y es posible observar a veces que, todo de manera muy exagerada, pero para que se aprecie, como un desgaste en forma de dientes de sierra, que tiene como escalones, un desgaste escalonado de la banda de rodadura, un desgaste escalonado. Ese desgaste escalonado de la banda de rodadura, pues principalmente pues una de las causas es un problema con la suspensión del vehículo. También puede ser también la alineación o paralelo, que es lo mismo, pero es más habitual, si cabe, puede ser más habitual un problema con la suspensión. De ahí que este desgaste irregular de esta forma me está indicando, me está avisando de un problema con mi vehículo en la suspensión, por ejemplo, en los amortiguadores, ese desgaste. Bien, visto el desgaste en forma de dientes de sierra, otro desgaste que podemos ver es un desgaste concentrado. Imaginamos un neumático que en principio se desgasta por todos lados por igual, que no presenta cortes, deformaciones, pero en ciertas zonas, a pesar de que en algunas zonas está aparentemente perfecto, en ciertas zonas, por ejemplo aquí, presenta un desgaste muy acusado en esa zona. ¿A qué puede ser debido? Bueno, puede ser debido a muchas causas, pero principalmente, por ejemplo, si el vehículo no tiene ABS, es un turismo que no tenga ABS, pues en caso de una frenada de emergencia que llegara a bloquear la rueda y al ir bastante distancia arrastrando el neumático, pues se ha desgastado mucho más en esa zona, tanto que a veces puede ser necesario incluso sustituir el neumático. O en un vehículo actual, el turismo actual que tenga ABS, también puede ocurrir en caso de un fallo en el sistema de frenado. Por tanto, ese tipo de desgaste, además, me avisan de la necesidad de, en algunos casos, incluso sustituir los neumáticos que sean, me están avisando de un posible problema que puedo tener en mi vehículo. Bien, seguimos entonces. A veces también se puede observar un desgaste como en diagonal, es decir, que está más desgastado como en diagonal en el neumático. ¿A qué puede deberse ese desgaste en diagonal? Pues igual, puede haber muchas causas, pero las principales, pues un mal montaje del neumático en la llanta, un mal montaje incluso de la llanta en el vehículo, aunque menos probable, pues puede ser también esta la causa, un problema con la suspensión. A la hora de cambiar los neumáticos, pues hay que equilibrarlo equilibrar la llanta, pues que no se haya equilibrado correctamente o que se haya perdido un contrapeso. Pues todos esos problemas, una rueda correctamente equilibrada, a la hora de cambiar los neumáticos, o problemas con la suspensión, como digo, todos esos problemas pueden también suponer que haya un desgaste como en diagonal, que observemos un desgaste en diagonal a lo largo de la banda de rodadura. Bien. Vemos de perfil otra vez la llanta, el neumático, bueno, esto sería la rueda completa, la llanta, el neumático. Y a veces un neumático que aparentemente está correcto, que la banda de rodadura está bien, que no presenta grietas, cortes, pues vemos como un pequeño bulto. Puede ser uno o varios, pero a veces incluso se aprecia un bulto en el flanco del neumático. Ese bulto pues puede suponer que se haya desprendido alguna zona interior de la estructura interior del neumático, del flanco, y eso conlleva un grave riesgo, un mayor riesgo de que el neumático, una vez más, como el ejemplo que hemos visto antes, también hemos visto otro, que pueda reventar mientras está circulando,
con la muy probable pérdida del control del vehículo. Bien, pues ese, aunque no se haga propiamente de lo que es la banda de rodadura, también se puede observar en los flancos esos bultos que si aparecen me indica un problema que debo solucionar sustituyendo, por supuesto, los neumáticos por seguridad, por motivos de seguridad. Y bueno, podría haber más causas, más tipos de desgaste. Digamos que esos son los más frecuentes. Pero puede ser también que tenga un neumático y que esta zona tenga un desgaste concreto, esta tenga también más desgaste, aquí otro. Pues a veces hay desgastes irregulares, pues que o se deben a múltiples causas, ya que hemos ido comentando, pero también pueden deberse a agentes externos. En el proceso de fabricación de los neumáticos, pues se procura que soporten múltiples condiciones de temperatura, de carga, de agentes externos. Pero, por ejemplo, si es un líquido muy corrosivo que pasa el neumático por encima de ese líquido corrosivo, que está un tiempo que se mantiene en la superficie del neumático, puede llegar a dañarlo y observarlo, podríamos observarlo en algún tipo de desgaste en la banda de rodadura. Bien, como conclusión de todo esto, es fundamental, como ya hemos dicho otras veces, mantener la presión de los neumáticos adecuada, revisada, pero también hay que vigilar que no presenten desgastes irregulares como hemos visto, no presenten cortes, deformaciones, y a la mínima que apreciemos alguno de ellos, pues actuar como sea preciso. Si por ejemplo ha sido por presión inadecuada, pues daremos la presión correcta, pero en algunos casos no será suficiente, habrá que sustituir los neumáticos. Si se trata de que el neumático está escalonado en dientes de sierra, pues puede ser preciso sustituir amortiguadores, puede ser un problema en la suspensión. De ahí que esto no es tanto para que uno mismo como conductor pues realice las reparaciones, no se trata de eso, sino de que como conductores podamos advertir cualquier desgaste irregular que nos indique un posible problema que podamos solucionar directamente uno nosotros, pero que nos lleve a arreglarlo a la mayor brevedad. Llegamos al taller a reparar lo que sea preciso, pero para que el vehículo esté en adecuadas condiciones, que presente una seguridad correcta, por la seguridad activa o primaria, que recordamos que es fundamental para tratar de evitar que ocurra el siniestro bien. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Saludos, hasta luego.